Buenos días, estudiantes de primer año. Esta corresponde ya a la mitad del programa y la mitad del año. Estamos con la unidad 6. En realidad, el programa tiene prácticamente 9 unidades, así que estaríamos ya terminando o comenzando la segunda última parte, que es la más corta, pero más interesante en algunos aspectos donde aplicamos los conocimientos teóricos y conceptuales adquiridos en la primera etapa. Esta unidad 6 relaciona y explica tres procesos que se dieron en un periodo muy corto de tiempo, entre 1875 y 1914, pero que son tres procesos que tuvieron un enorme impacto sobre la periferia, generando dificultades para que algunos de los pocos países de la periferia que pudieran acceder a un estadio de desarrollo más alto, que sería la semiperiferia, pero que además reestructuró el orden internacional y la situación del mundo, de los continentes, en beneficio del capitalismo europeo occidental, norteamericano y japonés. Y esas consecuencias todavía perduran. Los tres procesos que se articulan en este periodo, que son prácticamente, fíjense ustedes, nada más que 40 años, son, en primer lugar, la expansión del segundo orden económico internacional. Si ustedes siguen la bibliografía de Aldo Ferrer, él explica claramente cómo el segundo orden económico internacional es el que viene después o que comienza con la revolución industrial, pero en ese hay un periodo que aproximadamente va entre 1840 y 1850, donde se produce la internacionalización de la revolución, es decir, la internacionalización de los productos, de los beneficios en términos del desarrollo científico-tecnológico aplicado a la producción. Obviamente beneficios que son capturados por el capitalismo central, pero que van a modificar radicalmente las costumbres y las estructuras de las sociedades en todo el mundo. Ese segundo orden internacional, segundo orden económico internacional, tiene un proceso de expansión que llamamos la internacionalización de la economía. No es que antes no hubiese habido ejemplos de internacionalización. De hecho, los acuerdos de comercio que estableció Gran Bretaña con países como primero Chile, mucho más tarde con el Río de la Plata, son acuerdos de comercio que internacionalizan justamente los flujos de comercio. Pero esto como una práctica generalizada, regulada por regímenes internacionales, recién se va a producir a partir aproximadamente de 1850. Ahora, la expansión de la revolución industrial, como decía, va a provocar un reajuste, una transformación de las estructuras económicas y sociales en todo el resto de países que no habían ingresado en la revolución industrial. El segundo proceso es la competencia intracapitalista, es decir, la competencia entre las principales economías de Europa, la economía británica, que a partir de 1875 ya va en declinación en términos de su productividad, versus la economía industrial alemana, que va en ascenso, aun cuando
esa economía, desde el punto de vista de la economía alemana y desde el punto de vista del proceso de industrialización, ha llegado muy tarde al proceso de la revolución industrial. Y esta competencia se resuelve por vía de la segunda expansión imperialista. Es decir, que el conflicto por la competencia se proyecta a la competencia por la distribución y un arreglo, en cierta forma, de la distribución de territorios, poblaciones, bienes, materias primas, oportunidades económicas, financieras y comerciales, etc., a través de la práctica del imperialismo. En síntesis, a través de la ocupación, la colonización o el protectorado sobre sociedades, sobre países y sobre formas de organización política y social que hasta ese momento habían sido independientes. Es decir, que la competencia intracapitalista por vía del imperialismo funciona como una salida de la crisis, de esa crisis que genera la competencia en Europa. Si nos situáramos en el presente, en el que hay una crisis producto de la competencia entre una economía como la norteamericana, que ha perdido productividad en muchas áreas, versus una economía como la China, que va en ascenso, podríamos decir que si se aplicara la respuesta del siglo XIX, ese conflicto, esa competencia por la productividad y la crisis que genera en las economías nacionales la caída de la productividad, se hubiese resuelto por vía de prácticas imperialistas. El problema es que políticamente el mundo ya está completamente dividido y esas prácticas imperialistas van a tener que ser posteriormente, ¿cierto?, manejadas o conducidas por otro tipo de políticas. Algunos hoy esas las denominan como el neoimperialismo. Y el tercer proceso es el de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que como consecuencia de esa competencia intracapitalista, que no pudo ser resuelta por vía del imperialismo, termina resolviéndose con un conflicto en Europa. Un conflicto que obviamente se proyecta al resto del mundo, y eso es lo que determina entonces que este conflicto se transforme en una guerra mundial. Ahora, 3 consecuencias vamos a extraer de estos acontecimientos. La primera es la formación de un nuevo sistema colonial, ese sistema imperialista, que abarcará África, gran parte de Asia y el Pacífico, y cuyo proceso de descolonización recién finalizará décadas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de los años 50. E incluso todavía hay territorios en África que están en esta condición que fue originada a partir de 1870. La segunda consecuencia es la finalización del mundo eurocéntrico, es decir, que el centro del mundo ya no será Europa, y ese centro va a ser sustituido por el mundo global que conocemos hoy. El centro principal de la economía capitalista se desplaza desde Londres a Berlín y a Estados Unidos, porque esas son las economías más dinámicas y con un altísimo nivel de productividad en relación a Inglaterra. Y el Atlántico entonces comienza a perder su dominación como el espacio marítimo que concentra la mayor parte del comercio mundial, y ese dinamismo comienza a desplazarse poco a poco hacia el Pacífico, proceso que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial ya se hará ampliamente extensivo. Y la tercera consecuencia es el surgimiento de 3 variedades de capitalismo. O sea, introducimos acá un concepto
El primero, el capitalismo no es un modelo único que debe ser repetido en todos los países del mundo que optan por esta forma de acumulación de capital. La tercera, como digo, entonces es la variante de tres capitalismos. Es decir, que se van a desarrollar tres modelos en este periodo. El capitalismo anglosajón, representado por el capitalismo británico y norteamericano. El capitalismo renano, que sería por extensión el capitalismo alemán, lo que pasa es que se denomina renano porque justamente surgió con sus características identificables en la región de Renania. Y el tercero, el capitalismo japonés. Estos modelos de capitalismo lograron superar la destrucción provocada por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial y se mantuvieron dominantes en el sistema internacional o el sistema mundial en este caso, porque abarca la economía y la sociedad. Se mantuvieron dominantes hasta el surgimiento de las nuevas variedades de capitalismo, especialmente el capitalismo chino, a partir de las décadas de 1970 y 1980. Desde 1815, con la derrota de Napoleón, no se había dado otro conflicto en Europa que involucrara a las cinco potencias, es decir, que involucrara a Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria-Hungría y Francia. Efectivamente, hubo guerras. Hubo guerras, por ejemplo, entre Prusia y Austria, entre Rusia y la Alianza Franco-Británica, y guerras entre Prusia y Francia, por ejemplo. Pero nunca hubo una guerra total que involucrara las cinco potencias. Esa guerra recién se va a producir en 1914. Karl Polanyi, autor que ustedes deben estudiar y leer porque les va a acompañar toda su vida intelectual. Ustedes podrán ver que yo he publicado artículos y capítulos de libros en Inglaterra, en los cuales el análisis teórico se basa justamente sobre Polanyi. Polanyi llama a este periodo, de 1815 a 1914, la paz de 100 años. Es en ese siglo que la revolución industrial se extiende desde Gran Bretaña a Estados Unidos, posteriormente a Bélgica, más tarde a Francia, a los países nórdicos y por último al territorio alemán. En Oriente, la revolución industrial se extendió a Japón. Después de 1870, cuando ese imperio, que estaba gobernado por los señores de la guerra, es decir, por los shogunes, por más que formalmente había un emperador, ese imperio estaba dominado por los shogunes, pero dentro de los shogunes había una casta, una familia que dominaba sobre todo el imperio, y ese era el shogunato Tokugawa. Ese shogunato fue destruido por la política del emperador Meiji. En realidad, el sistema de los shogunes era un sistema feudal muy parecido al que había ocurrido en Europa occidental entre el año 900 y el 1400. Ese es el sistema que destruye el emperador Meiji a partir de su revolución de 1866 y que va a ser el Japón moderno. La revolución industrial llevaba en sí el germen de dos conflictos, un conflicto interno y un conflicto externo. El conflicto interno era entre los trabajadores y los patrones, entre los trabajadores y los capitalistas, por la distribución de las riquezas que generaba la producción de la revolución industrial. Y el conflicto externo era entre las potencias que iban ingresando a la industrialización, una competencia por mercados, por espacios para la provisión de materias primas, por territorios para la explotación de capitales, como lugar de destino de la emigración de Europa,
y la explotación humana de los habitantes de los territorios fuera de Europa. ¿Por qué no se dio una guerra total? Polanyi dice que a partir de 1875 se desarrolló en Europa una red de intereses y grupos financieros de carácter transnacional, que él denomina la alta finanza, para la cual la paz era una cuestión fundamental. Y esa red fue la que influyó sobre las monarquías para disuadir eventuales carreras militaristas y dirigir, ¿no es cierto?, el esfuerzo de las coronas por la búsqueda de entendimientos. ¿Por qué? Porque las coronas, incluyendo también el papado, dependían de los recursos financieros de esta alta finanza, que era de características transnacional. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Dice también Polanyi que durante ese siglo, es decir, ese siglo de paz de 100 años, funcionó un sistema de 4 pilares que permitieron la paz. Esos 4 pilares fueron el libre cambio, el patrón oro, el equilibrio de poder y el mercado autorregulador. Mientras ese sistema funcionó, hubo paz. Esos conflictos internos y externos, como decíamos, fueron encausados, canalizados por vía del imperialismo, es decir, la dominación de esos amplios territorios en África, en Asia y el Pacífico, que sirvió entonces de válvula de escape a las tensiones en Europa. El imperialismo fue iniciado por Inglaterra y a esa acción le siguieron las acciones de las otras potencias. ¿Por qué? Porque la revolución industrial había demostrado al resto de potencias que ese era el camino, el proceso del crecimiento, de la expansión, de la acumulación de poderío. El desarrollo del poderío británico estaba basado en la revolución industrial. Y si Gran Bretaña tomó esa iniciativa de aplicar políticas imperialistas, pues para los restantes eso era el modelo ideal de política a seguir. Y esto entonces fue copiado por otras potencias que siguieron el mismo camino. Así, entonces, a los pocos dominios territoriales que venían desde el siglo XVI, porque el mundo cambió prácticamente muy, muy poco. Gran parte del territorio canadiense, que era dominado por la colonización francesa, cayó en manos, o todo el territorio canadiense de origen colonizado por Francia, cayó en manos de Gran Bretaña y en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, la India, que está dominada por Francia, cayó en manos de los ingleses. Pero en realidad la tierra se había quedado más o menos en las mismas condiciones de la primera ola de colonización en el siglo XVI. Y a esto es lo que se agregan los nuevos dominios de esta etapa de imperialismo, y dando origen entonces a lo que se conoce como el nuevo imperialismo o simplemente imperialismo. Todas las potencias que participaron de este nuevo imperialismo, incluso algunas potencias que no eran industriales, como por ejemplo Rusia y Turquía, estas potencias se repartieron todo el territorio disponible en el mundo no independiente. Es decir, Inglaterra, Francia, Bélgica, más tarde Alemania y Estados Unidos y Japón, junto con Rusia y Turquía, se repartieron prácticamente todo el territorio disponible del mundo. El imperialismo europeo occidental se basó ideológicamente en la supuesta superioridad del hombre blanco, y en el caso de Japón se basó
en la supuesta superioridad de la cultura japonesa y su carácter guerrero. La competencia por territorio ha sido caracterizada como irracional, porque en la mayoría de los casos no dio resultados y no resolvió las expectativas de las metrópolis. Las razones del imperialismo, y ustedes lo van a ver con la profesora Taborga, las razones del imperialismo son diversas. Hay razones ideológicas, económicas, hay razones religiosas, razones geopolíticas. Hay razones que tienen que ver con la imagen de un gran poder en decadencia que busca a través de la dominación imperialista crecer en su imagen como gran potencia, en fin. Sin embargo, a pesar de que hubo acciones de cooperación entre las potencias imperialistas, eso es lo que hacíamos referencia a la cooperación de la alta finanza. Por ejemplo, la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad, o la participación de financistas judeo-alemanes que aportaron el capital para que Inglaterra comprara las acciones del canal de Suez que estaban en manos del poder político local de Egipto, para que, canal que había sido construido por los franceses. Pero la verdad es que el imperialismo no resolvió los conflictos entre las potencias en Europa y esto entonces es lo que desencadena la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el progreso que significaba la industrialización no se proyectó a los territorios que quedaron bajo la dominación imperialista. Y esas colonias, hasta hoy, que son políticamente independientes, continúan siendo países subdesarrollados. La excepción son los territorios de población propiamente anglosajona, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que sí son países desarrollados. Finalmente, la Primera Guerra Mundial trajo varias consecuencias. La primera es que Gran Bretaña dejó de ser la potencia imperial y la hegemonía unipolar británica dio paso a un sistema multipolar de potencias que duraría hasta 1939. La segunda es que a pesar de la guerra o como consecuencia de la guerra, se consolidaron estos tres modelos de capitalismo: el anglosajón, el renano o alemán y el japonés. La tercera consecuencia es la lucha política contra el capitalismo, que derivó en conatos de revolución, como por ejemplo en Alemania e Italia, pero que solamente triunfó en uno, en Rusia, dando origen a la Unión Soviética. El cuarto es que Estados Unidos pasó a ser la primera potencia industrial del mundo, pero no desarrolló una política de hegemonía mundial porque su política exterior optó por el aislacionismo después de la Primera Guerra Mundial. El quinto elemento es que la dinámica de la economía comenzó a transitar aceleradamente del Atlántico al Pacífico. La sexta consecuencia es que Japón se consolidó como la única potencia industrial e imperialista de Asia. Y la séptima es que el imperio austrohúngaro fue desintegrado en un gran número de estados que adquirieron su independencia. Hungría se separó de Austria, surgieron Checoslovaquia y los serbios, croatas y eslovenos más tarde darían origen al reino de Yugoslavia. Con esto entonces damos un cierre a los conocimientos que les he transmitido a través de PowerPoint y del Word. Muchas gracias.